Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a verlos el día de hoy en esta videoclase donde analizaremos la voluntad estatal y la norma jurídica, el Rechtsstaat y el Hauptproblem, que es precisamente lo que hemos visto hasta hoy en día respecto de la teoría del derecho. ¿Qué es lo que genera la norma? Bueno, Kelsen atribuye toda norma jurídica en el Hauptproblem a la voluntad jurídica del Estado, es decir, la legislación. Esta voluntad del Estado no es sino un punto terminal, intelectualmente construido de toda línea atributiva. El Estado quiere en la legislación que le sea atribuido, pero ¿qué es lo que es atribuido al Estado? Bueno, sus propios actos, nada más, porque la atribución puede ser extendida únicamente al comportamiento propio. Kelsen concluye que las normas jurídicas del Estado se dirigen solamente a los actos de los órganos estatales y no pueden ser imperativos directamente relacionados con el comportamiento de los sujetos jurídicos. Una consecuencia de que Kelsen tome como punto de partida la idea neocaniana de la atribución como forma del pensamiento lógico que conecta los hechos empíricos en relación al Solem, en su tesis de que las normas jurídicas como expresión de la voluntad jurídico-normativa del Estado, dirigida a los actos propios del Estado por medio de sus órganos, no son más que proposiciones lógicas hipotéticas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que él se distingue entre el sentido amplio y el sentido estricto, el Rechtsstaat. El sentido amplio comprende toda posible voluntad estatal en torno a los actos propios del Estado. Por ejemplo, el deber del Estado de construir ferrocarriles, proteger a los pobres, atender a las viudas, anunciar los resultados oficiales de unas elecciones. La noción de Rechtsstaat, en sentido estricto, queda restringida al deber de los órganos estatales de ejercer la compulsión mediante la sanción o la petición de resarcimiento de los daños por un comportamiento antijurídico. El comportamiento humano calificado de antijurídico no es el contenido, sino la condición de la voluntad estatal. El deber de los sujetos puede lógicamente ser construido como el contrario lógico de los tort, como condición para que se produzca la sanción del Estado. La norma jurídica es primariamente una regla de comportamiento del Estado que contiene el deber del Estado. Implica con ello un deber jurídico de los sujetos únicamente en un sentido secundario. Una consecuencia lógica del concepto de Kelsen con respecto a la norma jurídica es, y en relación al dualismo que ya hizo Immanuel Kant anteriormente, es el Sein y el Sollen. ¿Okay? Es la identificación del sentido jurídico del Estado con el sistema del derecho. El dualismo del Sein y del Sollen le lleva a una distinción neta entre, por un lado, la sociedad humana como fenómeno social, que es el Sein, y por otro, el Estado en un sentido jurídico normativo, el Solem. Esto significa que el Estado, en su sentido jurídico normativo, no puede tener fundamento empírico social, sino que ha de ser idéntico con el orden jurídico. Hans Kelsen mencionaba, derivado de las teorías kantianas, el Solem, que la necesidad jurídica deriva de dos aspectos. El Estado atribuido a través de sus instituciones dotadas y normadas por la ley, y por el otro lado, la sociedad humana. La sociedad humana, que es el Sein, debe de determinar la conducta, la forma en que esta realidad se transforma. Pero por el otro lado, no puede ser de manera empírica. No únicamente por el hecho de que la misma sociedad se comporte de una manera, sea una manera justa, equitativa e ilegal, sino que en ese aspecto entra el Solem. El Solem va a determinar que el Estado está atribuidamente facultado por la misma norma jurídica
para regular la conducta social. Y en eso se empalma lo social humanista con lo estadista y normativo. El Estado se crea a través de una norma jurídica llamada Constitución. Esa norma jurídica faculta a la misma institución para que regule la conducta social y humana. Y la conducta social humana no solamente se somete al Estado, sino también crea la norma jurídica a través de esta conducta social. Vamos a ver, por ejemplo, anteriormente, en materia civil o familiar, se requería, para la disolución del vínculo matrimonial, se requería, pues, demandar un divorcio. Y para ello existían diferentes causas que conllevaban a la separación de los cónyuges, entendiéndose que la separación de los cónyuges en la preservación del derecho familiar no debería de ser. Incluso existía una audiencia que era la audiencia de Venecia, en la cual se trataba de hacer que los mismos cónyuges llegaran a un acuerdo y no disolvieran su vínculo matrimonial. Hoy en día esa realidad cambió y existen juicios de divorcios sin expresión de causa o incausados, los cuales necesariamente basta con la voluntad de uno de los contrayentes para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, dándole el derecho a la otra parte a ser oído y expresar sus derechos que convengan, previo un convenio que establecerán entre ellos la medida alimentaria y el régimen de convivencia si es que existen menores. De igual manera, la disolución del vínculo matrimonial, si es en sociedad conyugal, eso ya se ve por otra instancia. Lo importante aquí es preservar esa desunión del vínculo matrimonial. Vemos el solen y vemos el sein. La sociedad cambia y el Estado se transforma la normatividad de acuerdo a la necesidad social, y la necesidad social se adecúa al Estado y la norma. Espero que haya generado más dudas que respuestas, y nos vemos en la siguiente cápsula jurídica. Hasta luego.